bendiga. Hoy vamos a hablar bajo el tema El Profeta. Y vamos a leer el capítulo completo de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Completo. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él le respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galat, o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenanana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová te entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat, o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizarías bien, sino mal? Entonces él dijo: oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y
Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿Por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás, aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Ahí. ¿Escucharon eso? Todos los profetas profetizaban a favor del rey. ¿Verdad? Todo va a estar bien. Y hubo, ¿verdad? El que ellos llamaron aún le dijo, todo va a estar bien. Verdadero profeta de Dios. Pero el rey le dijo, no te he dicho que me digas la verdad. Y él dijo, le dijo lo que el Señor le mostró, que no le iría bien. Y el rey se enojó porque le dijeron la verdad. Y así somos muchos hoy en día. Nos profetizan lo bueno, ¿no? Que todo está bien. Esos son los profetas de esta era, de esta época. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y aún los siervos de Dios se han contaminado con ese movimiento, porque es duro confrontar a alguien. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el ministerio del profeta? Profeta, y yo necesito, ¿verdad?, que tomen nota, porque después de estos 5 estudios, ¿verdad?, de los 5 ministerios, sí les voy a dar un examen. Amén. Sí les voy a dar un examen. Profeta viene del griego profetes, que se deletrea P-R-O-F-E-T-E-S, profetes. Viene del griego profetes. Ok, hermana Nerida. Casi siempre obvio que tengo flama. Profetes. P-R-O-F-E-T-E-S. Que está en el Strong, que es S-T-R-O-N-G. Strong 4396. Después de profetas. Sí, profetes, Strong 4396. Esa es la palabra, cuando tú la buscas en el diccionario Strong, viene de Strong 4396, 4396. ¿Okay? Que significa uno que habla, publica, que significa uno que habla. Mira, voy a empezar. Profeta viene del griego profetes, P-R-O-F-E-T-E-S, que viene del Strong 4396. Strong se deletrea S-T-R-O-N-G 4396, que significa uno que habla, publica o abiertamente, proclamando el sentir de Dios. Uno que habla, publica o abiertamente,
proclamando el sentir de Dios. Coma, uno que predice. La palabra hebrea para profeta es Naví. N de no, A de avión, B de bueno, I de punto. Naví. La palabra hebrea para profeta es Naví, que viene de Strong 5030. Strong 5030. El número 5030. Después de Naví. Sí. Naví, entonces viene el término hebreo, la palabra hebrea, Strong 5030 o 5030. Entonces, coma, que significa hombre inspirado. Que significa hombre inspirado. Inspirado. I-N-S-P-I-R-A-D-O. Inspirado. Okay. La función principal del profeta, no tienen que escribir eso a menos que lo quieran. La función principal del profeta, por tanto, es la de traer la palabra y visión de Dios a su iglesia, sin la cual el pueblo perece. Hermana Carolina, ¿me puede buscar Proverbios 29:18, por favor? Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Amén. Sin profecía el pueblo se enfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Sí. ¿Ves? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Tú puedes tener una iglesia, pero un pueblo sin profecía, sin un punto de dónde marchar, anda desenfrenado. No todo puede ser profecía, todo está bien. Yo necesito ser corregido también. Es un ministerio también itinerante, por lo que está considerado como un ministerio extra local, que no es solamente local, que puede ir a diferentes lugares a profetizar. La función del profeta es hablar lo que Dios está hablando. Así es. Tener el oído en el cielo y la voz en la tierra. Así es. El oído en el cielo, la voz en la tierra. El trabajo, ese es el trabajo del profeta. Profetizar. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Los profetas son enviados por Dios a las iglesias locales del mundo con la intención de traer palabra de Dios para las iglesias y para los hermanos de aquellos lugares. Es el ministerio por excelencia del Antiguo Testamento. Sin embargo, se ve mucho menos en el Nuevo, quizás porque fue eclipsado por el de los apóstoles. Por este motivo, para entender bien la función del profeta, hay que estudiarlo en los pasajes del Antiguo Testamento.
edificados sobre el fundamento. En la escritura se ponen al mismo nivel que los apóstoles cuando dice edificados sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles y profetas. Eso está en Efesios 2:20. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Efesios 3:5. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento son contadas las intervenciones de estos siervos. Lo vemos en Hechos 13:1, cuando un grupo de ellos, reunidos como un grupo de maestros, reciben palabra de Dios para separar a dos de ellos para el ministerio apostólico entre los gentiles. Hermana Gloria, ¿me puede leer Hechos 13:1, por favor? Alabado Jesús. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. ¿Ustedes ven? Hay gente que dice que los profetas caducaron cuando Juan el Bautista vino. ¿Verdad? Que los profetas llegaron hasta esa época. Pero si era cierto que no habían profetas en el Nuevo Testamento, ¿por qué se nos menciona una y otra vez ciertos profetas que profetizaban? Los profetas son necesarios en la casa de Dios. Amén. Vemos al profeta Agabo en dos ocasiones profetizando a la iglesia y a Pablo. En el primer texto vemos a un grupo de profetas en sus viajes itinerantes visitando Antioquía. Agabo da una profecía advirtiendo de que una gran hambre vendría a Judea. En aquellos días, eso se encuentra en Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinación, enviar socorro a los demás, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Amén. Ahí vemos, ¿verdad?, que habla del profeta Agabos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea el profeta llamado Agabo, una vez más, el profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Eso se encuentra en Hechos 21, 8 al 14. Vemos el ministerio profético no solamente en el Viejo Testamento, aunque se opacó un poco, ¿verdad? No lo vemos tan rampante como en el Viejo Testamento, pero sí existente en el Viejo y en el Nuevo, en ambos. Amén. En este otro texto vemos a las 4 hijas de Felipe que permanecían sin marido, o porque eran jóvenes o porque habían dedicado su vida a Dios con el celibato. No se sabe si eran porque eran jóvenes, ¿verdad? Que estaban todavía no estaban casadas, ¿verdad? Y pueden haber 2 razones, no nos dice, o porque eran jóvenes o porque habían dedicado su vida al Señor en celibato, ¿verdad? Se nos muestra una y otra vez que en el Nuevo Testamento habían profetas después de los evangelios. Amén. Aunque estas profetizaban, no vino palabra sobre ellas para Pablo. Tuvo que venir de nuevo a Agabo para que trajera la palabra de Dios a Pablo. En este caso era profetizado el arresto de Pablo, lo que nos dice que Dios es el que maneja la profecía y utiliza a quien quiere cuando quiere. Notamos también en este texto que Agabo pertenecía a una iglesia local de la que formaba membresía en Jerusalén y visitaba con frecuencia otras iglesias conforme el Espíritu le guiaba para ejercer su ministerio. Otro caso de profetas es el de Hechos 15:32, en que se nombra como tales a Judas y a Silas, los cuales hicieron la función principal de los profetas, la de consolar y confirmar a la iglesia. Hermana Joana, ¿me puedes leer Hechos 15:32? ¿Cómo no? Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Amén. ¿Qué hicieron? Consolaron y confirmaron. Consolaron y confirmaron. Ok. También vemos a Juan al final de su vida en Apocalipsis teniendo un ministerio profético comparables a los del Antiguo Testamento, en especial muy parecido al ministerio profético de Daniel. Ok, ahora vamos a hablar de la función del profeta. ¿Qué es el profeta? Los profetas son usados para 3 cosas por la Escritura. Y esas 3 cosas son para edificar, para exhortar y consolar. Edificar, consolar y edificar. Y exaltar. Edificar, la primera palabra. Hacer o construir un edificio. Infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. Edificar. Hacer o construir un edificio. Infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. Exhortar. Incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Exhortar, incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Consolar,
aliviar la pena o aflicción de alguien. Esa es la función del profeta en la iglesia actual. Él es totalmente diferente a la del Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes la gente buscaba a los profetas para oír la voz de Dios. Y ahora vemos una y otra vez que era Agabo que llegaba al lugar. Hoy en día estos ministerios en Facebook, conéctate para darte una palabra o dame tanto para profetizarte, Ay, Dios mío. no funciona. Esa no es la función del profeta. Esos son adivinos. Salud. Salud. Hay que diferenciar una cosa con la otra. Ustedes acabaron de escuchar como la hermana Lidia acabó de leer que un espíritu de mentira se presentó ante Jehová y le dijo, el Señor le permitió, fue el Señor. Le pidió permiso. Ese espíritu no se podía mover al menos que Dios se lo permitía. Fue Jehová que lo mandó. Aleluya. Cuando una persona está centrada en algo, que quiere algo, el Señor le manda a alguien y le dice, hazlo, Dios va contigo. Yo me acuerdo un día que yo me quería ir para Pensilvania. Yo trataba y trataba. Era el hermano José y Joana y yo. Y yo decía, yo me quiero ir. Yo me quiero ir. Y no era voluntad de Dios que yo me fuera de este lugar. No. Pero por mi insistencia en quererme ir, Pasamos la de Caín. una persona me vino, así te dice el Señor, te puedes ir. ¡Aleluya! No me fui a lo último. Yo sabía que esa palabra vino porque yo me quería ir. Pero no era voluntad de Dios. Hay veces Dios te permite salir de lugares o ir a lugares, no es por voluntad de Él, es por la dureza de tu corazón. Es porque ya tú tienes determinado en tu mente una cosa. Déjame leerte la Biblia. Vamos a la Biblia, la verdad, no me mires así con ojos cruzados. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses 2, 11 al 12. Dos, 11 y 12. Amén. Amén. ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Sí, cómo no. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso Dios les envió un poder, porque ellos tienen ya propuesto en su mente hacer una cosa. Cuando alguien viene, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer? Hazlo. Por eso es que yo y la pastora somos un poquito diferentes en cómo hacemos las cosas. Cuando yo veo que alguien viene donde mí, voy a hacer esto. La pastora, pues, no, hazlo. Tú no viniste aquí a consultar si tú podías o no. Tú viniste aquí con la mente que lo ibas a hacer. Hazlo. Yo no controlo a la gente. Yo no soy master de la gente. Y así también nosotros en nuestra vida personal, hay veces queremos hacer algo por nuestra propia fuerza y empujamos y empujamos y empujamos y Dios dice, está bien, ok, hijo, hazlo. Y nosotros pensamos que Dios está a nuestro favor porque nos dijo, hazlo. Y no es que
nuestro corazón ya está centrado en eso. Tú no has querido hacer algo en algún momento, ¿verdad? Y tú, yo quiero hacer esto, yo voy donde Dios. Y Dios no te habla y tú vas donde alguien y te hablan sobre eso. Ok, eso fue Dios. Ahí está la puerta, vamos. Y después que se hace el revolú, la persona que te habló nunca aparece por ningún lado. Así es. El que te ayudó a meterte en ese revolú se desapareció. No hay ayuda, no hay socorro. Quiero decir algo Amén. que tiene que ver con la clase. Usted dijo algo bien verídico en la vida. Tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos, porque hace años yo estaba en una iglesia y yo ayudaba a la madre iglesia, pero también ayudaba a la hija iglesia, que era de una misma pastora. Sigue hablando. Y cuando fuimos ese día, yo siempre me paraba en la parte de atrás. Y una hermanita me dice, mira, la pastora te está llamando. Y yo vine y ella me dijo así. Y yo arranqué para el altar. Y yo hacía unas cuantas funciones dentro de la iglesia, en las dos iglesias. Y ella mi hija estaba ayudando a la pastora a ministrar. Y la pastora me dice a mí, en mi oído, pero en el oído bastante altito, y dijo que yo tenía, porque el Señor decía que yo tenía que estar allí constantemente, en esa iglesia, que era la hermana, ¿verdad? La hija que diga. Y de momento, cuando ella me dio esa palabra, automáticamente yo caí al piso y empecé a llorar y a llorar y a llorar. ¿Cómo es posible si es una bendición? Si cualquiera lo oye, cree que es una bendición. Pero eso me tuvo a mí un tiempito, como media chocar, porque todo el tiempo me arrastré hasta el asiento, llorando. Yo después le dije a mi hija, Nelly, ¿tú viste lo que ella me dijo? Me dijo, mami, sí, pero no. Ella me dijo, sí, pero no. Y eso yo tuve en mi mente, que yo no aceptaba lo que ella, la profecía que ella me había dicho. Tuve que ir al tiempo, al pastor que yo estaba yendo allá en Johnson City, y lo saqué de la casa. Él quería que yo estaba, pero yo hablé con él en el carro. Y después que hablamos bastante tiempo, él me dijo, Nereida, si eso no aparece como que estuvo en tu corazón, porque cuando es una palabra de Dios, por lo regular uno la recoge y la hace de uno. No siempre, pero no, termina. Pero sí, a lo sí, último, al sí. principio uno resiste, pero uno termina aceptando. Pero depende cómo uno se siente, cómo yo puedo sentirme bien con una palabra que me dieron de parte de Dios, Usted no estaba que yo tenía que ir allá arriba cuantas veces me necesitaran. Pero mira, a la larga, fue de Dios, en parte. ¿Por qué digo en parte? Porque la persona que recibe el mensaje tiene que estar preparada para escuchar y saber que es de parte de Dios. Porque hay profetas que dicen, así dice el Señor, pero está lejos de ser así dice el Señor. Amén. Hermana Carolina, necesito que por favor me busques Primera de Corintios 14:3. No me lo lea todavía. Hermana Karen, ¿me puede leer el texto de Primera de Reyes? Lo tenía aquí. Primera de Reyes 22, 20 al 22. Amén. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galar? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿le inducirás?
y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. De la confirmación de Segunda de Crónicas y Primera de Reyes, concuerdan los dos. Que pese que, ¿verdad?, el Señor nos profetiza, bueno, el Señor manda una palabra. Amén. Y no es que Dios está mintiendo, porque Dios no miente. No. Es que ya en tu corazón está hacer lo que tú quieres hacer. Yes. Ya en tu corazón tú propusiste hacer lo que querías hacer. Tú no consultaste a Dios, tú no preguntaste si Dios estaba de acuerdo. En tu corazón ya tú propusiste hacer lo que ibas a hacer. Y Dios dice, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Eso es lo que tú quieres, hazlo. Las consecuencias te las llevas tú. Los revoluciones que se hacen, el sufrimiento, las lágrimas, Dios está ahí, porque no podemos decir que Dios nos deja por eso, ¿verdad? No podemos quitar una cosa de la otra, porque yo he cometido errores de mi propia persona, sabiendo que Dios no estaba de agrado, y Dios ha estado ahí consolándome. Dice, ¿sabes qué? Está en consecuencia. No llames esto proceso. Ese es el problema, que todo el mundo vive en procesos hoy en día que llaman procesos y no son procesos, son consecuencias. No llames proceso a tus consecuencias. Tú metiste la pata, tú hiciste la cama y tienes que acostarte en ella. Así es. Y Dios está ahí, Dios no se ha ido. Pero las consecuencias vas a tener que vivirlas. Dios es justo. Entonces, hermana Carolina, ¿me puedes leer 1 de Corintios 14:3 para identificar la función del profeta? Segunda de Primera. sí, primera de la palabra de Dios del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiere que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. ¿Ves? ¿Cómo? Primera de Corintios 14:3. 14:3. Se habló que el profeta o la profecía es para edificar, exhortar y consolar. ¿Cómo? Sí, 3. Observa que la profecía es para edificar a la iglesia o a los hermanos, para consolar o para exhortar, pero no dice nada de dirigir. El profeta no dirige al pueblo, es el pastor. La función del profeta es para exhortar, edificar y consolar. ¿Qué? Hay muchos que con mucha ligereza hablan como de parte de Dios, dirigiendo a las vidas de los hermanos en asuntos personales. Y algunos se atreven a decir profecías como, así dice el Señor, tú te tienes que casar con tal hermana. Cuidado, no tomemos el nombre de Dios en vano. Recuerda que todas las profecías tienen que ser examinadas y juzgadas. No te tragues todo lo que te digan. Por eso es que en un momento dado que yo sentí de parte del Señor hablarle a una pareja, yo fui muy cuidadoso en lo que le dije. Muy cuidadoso. Yo en ningún momento dije que era que se casaran.
Cuando el Señor me estaba usando, yo dije que el Señor estaba a favor si hacían las cosas bien. Porque la persona el profeta que se pasa casando, cuando ese matrimonio está teniendo problemas, está en otro lugar. Y después el pastor, los ministros de la casa que tienen que arreglar ese reguero. Así es. Cuidado. Así mismo todo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso se acaba de leer. La profecía es para ser juzgada. Podemos juzgar la profecía a través de la escritura. La gente que dice, no, yo no me atrevo porque voy a ofender al Espíritu. No, la Biblia me dice que escudriñemos las profecías. Voy a decir algo. Entonces, bueno estar metido bien con el Señor, porque una vez yo fui a una iglesia en Pensilvania, me invitaron. Entonces fuimos todos, estaba Joana, Wilma, Giovanna, Abimael, María, los hijos de María. Entonces ellos entraron primero que yo, y Wilma y yo nos quedamos atrás. Entonces ellos se sentaron en esta fila, así como vamos a poner el ejemplo, en esta fila aquí, y estaban llenos. Entonces yo me tuve que sentar al frente con Wilma. Entonces supuestamente era una profeta la que estaba cantando. Cuando de momento ella dio la vuelta así en la iglesia, estoy con Wilma así, y se para al frente de mí de Wilma, le coge la mano a Wilma y me coge la mía, y así lo quiere el Señor. Y yo le haga que yo hago con mi esposa allá atrás. Y ella mía. Cogimos unos parados, nos fuimos de ellos, le hago que yo voy a hacer y mi esposa que está allá atrás, como yo me voy a casar con ella, si ella es hija mía. Eso fue la emoción. La pastora le quitó el micrófono. La pastora hizo un revuelo allí, nosotros íbamos saliendo de ahí, le digo, ay, no se me vayan, por favor, quédense bien aquí, esto yo lo voy a arreglar. Esa fue la emoción. Por tanto, examina que esa profecía vaya conforme a la palabra de Dios. Discierne en tu espíritu, que sientas que es de Dios, que tengas paz y confirma esta palabra. Escuchen. Esto es para cada uno de ustedes. Lo estoy diciendo porque aquí lo dice y porque yo también es una doble. ¿Verdad? No puedo esconderme, estoy ante la presencia de Dios. Y confirma esta palabra contándosela a tu pastor. Él te ayudará a discernir correctamente todas las profecías que vengan a tu vida. Esto que te digo no es menospreciar las profecías. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses 5:20. Hermana Gloria, ¿usted cree que me lo pueda leer? Primera de Tesalonicenses 5:20. Es que la veo muy calladita ahí. 5:20. Sí, amén. No menosprecies las profecías. No menosprecéis la profecía. Así, ¿al 21 también? Sí. Examinándolo todo, reteniendo lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es al que os llama, el cual también lo hará. Amén. ¿Ves? Tenemos que disertar la profecía. ¿Qué fue lo que se habló? ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? Si tú no piensas que viene de Dios, déjalo en la presencia de Dios. No digas, eso no fue Dios. Yo voy a orar al Señor para que Dios me confirme que de esa palabra es para mí, que no es para mí. Y si Él fue que habló. Si se cumple, pues yo. En el Viejo Testamento dice que el profeta que habla y no se cumpla no viene de Dios.
A mí me han profetizado que vienen tiempos difíciles. Yo llevo viviendo tiempos difíciles desde que llegué al Evangelio. Veo tiempos difíciles. Yo veo tiempos difíciles. Desde que llega el Evangelio, Dios mío, ¿cuánto se va a acabar esa profecía? Tiempos difíciles los tenemos todos. El que te llame y te dice, se acerca una prueba. Yo estoy en prueba todos los días. Eso es como que le di una llave a Giovanna. Tengo una llave en mi casa y la casa me la apareció. Mira, una profecía es consolación, exhortación. Tenía aquí. Edificación. Para edificar. El cuerpo se edifica. Es para el bien común. ¿Estamos entendiendo? Estamos disertando las palabras que alguien nos dice. Estamos filtrándolas. También yo pienso que cada persona sabe cuando obviamente siente que es de Dios, porque si esa persona, por ejemplo, no sabe de lo que te está hablando, la persona te está diciendo, Amén. esto y esto y esto. Por eso no es profecía, eso es ciencia. Que son diferentes. La ciencia es en el tiempo actual y pasado. Sí. Profecía es en el tiempo futuro, que no ha pasado. Estos dos dones van de mano a mano. Ciencia, don de ciencia es don de conocimiento. Saber lo que está sucediendo. Cuando una persona viene de parte de Dios, que tú no has hablado con ella, no has pasado tiempo y te dice, estás pasando, por ejemplo, una vez, no puedo usar eso. El Señor me ha usado aquí en ambos, en ciencia y en profecía, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No me pretendo ser profeta, yo soy pastor, ¿verdad? Pero Ese es el espíritu una cosa es el don profético y otra cosa es el profeta. El don tiene que estar en todos los siervos de Dios. ¿Por qué digo que el don que debe estar? Porque esto es profecía. Esto es profecía. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás profetizando. Amén. Tú estás hablando la voz de Dios. Ahora, el profeta tiene el oído en el cielo y la boca es certera. Eso no falla. No falla. Ahora, han habido profecías que nosotros como seres humanos, Dios sí nos ha hablado, pero nuestra riqueza no la ha recibido. Bien. Se retiene. Es la verdad, no puedo hablarte una cosa y la otra. Bien. Hay profecías que hemos recibido, pero hay profecías, ahí no está Dios porque no nos agrada lo que se nos está diciendo. Y eso es arrogancia y orgullo y Bien. altivez. Cuando uno quiere recibir algo de parte de Dios, tú tienes que discernir. Soy orgulloso para no escuchar. La persona sabe de lo que mi vida, sabe mi vida, yo no lo voy a escuchar. A mí una vez me sentaron y me dijeron que yo hablaba y predicaba por lo que yo sabía del pueblo. Exacto. Y yo, Dios mío, Padre, si yo llevo predicando lo mismo por 7 años, en contra del pecado, en contra del adulterio, fornicación, en contra del bochinche, la contienda, pleito, en contra de la inmoralidad sexual, en contra, ¿verdad?, de los divorcios, de las personas que viven en fornicación, adulterio, en contra de la división en los matrimonios, en contra de la mujer, ¿verdad?, empoderada. Yo no tengo muchas prédicas en Facebook, pero míralas. Son todas las mismas, lo único con un concepto diferente. Ahora, en esa prédica hay alimento para todos. Entonces,
No porque yo sé algo de tu vida significa que yo me voy a restringir de hablar de esas cosas. Porque si fueran así, entonces no predicara la Biblia. Porque no tan solo tú me hablas de tu vida, sino que Dios también revela. Y entonces cuando yo vaya a predicar, no puedo predicar de las personas que son medias tacañas, porque aquí, ¿verdad? No estoy diciendo, pero aquí hay 2 o 3 tacaños. No puedo predicar en contra de una persona, ¿verdad?, que pasa tiempo en las redes sociales, porque yo sé que aquí hay personas que pasan tiempo en las redes sociales y casi no, entonces no puedo predicar de nada. Yes. No puedo predicar de la Biblia, porque eso es notorio, se sabe. ¿Cómo? Sí. Perdónanos, Dios. Sí, yo no, si fuera así, si fuera que yo no puedo predicar por lo que yo sé lo que tú me dices, pero yo sé lo que Dios me revela también. Ujú. Las redes sociales. Por eso es que he cortado las redes sociales, bajo el Facebook cuando voy a compartir el video de mi esposa, cuando termina, on stop. Vamos a meternos con Dios. Dios sabe lo que hace en mi trabajo, no tengo señal para ninguna red social. Para lo único que a veces me da señal es YouTube y lo quiero que pongo la base. No, y cuando alguien se molesta, ¿verdad? Y que quede claro, y se lo voy a decir frente a ustedes, ¿verdad? Porque cuando alguien se molesta de mí, lo borro de mi WhatsApp, para que no diga que lo que yo estoy poniendo en WhatsApp es por ellos. Me está diciendo eso por mí. No miren mis estados y no piensen que estoy hablando por ti. No, eso es lo que el Señor me comparte. Lo he hecho antes porque oye, tú pusiste eso en WhatsApp por mí. Yo, Dios mío, Padre, que supiera. Me lo han dicho. No les dice probablemente a lo mejor. Está bien. Te quedó el saco, pues es tuyo. Claro. Y ahora en adelante, si alguien está enojado conmigo o dieron berrinche, pues borrado. Podemos comunicarnos por WhatsApp, pero tú no ves mis estados. Voy a empezar a borrar desde antes que se moleste uno. Así evita uno. Sí, por eso, para que cuando yo postee algo diga, eso es por mí. No ven nada, no ven nada borrado desde que nos conectamos. Eso es por mí. No. ¿Para qué llegar a molestarte? Mejor te leas. Yo digo más que la gente se molesta porque tú sabes lo que tú eres, aunque tú no lo quieras admitir. Yes. Tú sabes lo que tú haces. Entonces, ¿por qué yo me voy a enojar? Porque él está predicando o está llevando una exaltación y está diciendo, pues, el que se pica es porque ahí come. Así se dice el refrán. Pero ustedes quieren escuchar ciencia y profecía. Eso les digo ahora. Arrepiéntase y conviértase. Y eso lo sabemos por Hechos lo que 3:19. entendemos. ¿Cómo voy a convertir? Vamos al libro de Joel capítulo 2. De todo corazón, con ayuno, ruego y llanto. Por eso es que se están haciendo los ayunos de los domingos. Para quebrantar esta carne, este orgullo. Para morir. Es tiempo de que muramos. ¿Amén? Amén. ¿Qué hora es? 9:20. 9:20. Dame 5 minutos y extiendo los 10. Espérate, dame. No, 9:16. Voy rápido, voy rápido. La No, pastora oye. sigue hablando atrás. 9:16. Ah, ok. Hurry up. Nos pasamos del límite. Por tanto, examina que esa profecía vaya conforme a la palabra de Dios. Discierne en tu espíritu, que sienta que es Dios, que es de Dios. Que tengas paz y confirma esta palabra contándosela a tu pastor. Él te ayudará a discernir correctamente todas las profecías que vengan a tu vida. Esto que te digo no es menospreciar las profecías.
es discernir, examinar y juzgar las profecías para distinguir lo que proviene de Dios y de lo que proviene del corazón del que profetiza. Para revelarnos el sentir de Dios y lo que éste va a hacer. Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que se lo revele, sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3:7. Para revelar lo oculto del corazón de los hombres. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto por todos, es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hará manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Primera de Corintios 14, 24 y 25. Primera de Corintios 14, 24 al 25. Para revelar las intenciones del enemigo. Segunda de Reyes 6. Para predecir el futuro. Hechos 11, 27 al 28 y Hechos 21, 11. Hechos 11, 27 y 28. Y Hechos 21, 11. Popularmente esta es la cualidad que más se conoce y sobresale en aquellos que no conocen mucho al Señor o son inmaduros en la fe. Es por esto que muchos van al profeta como si fueran a un vidente, un adivino que puede predecirte tu futuro en el amor, en los negocios o con la familia. Recordemos que el vidente era un nombre antiguo con el que se conocían a los profetas. En el Antiguo Testamento se conocían a los profetas como videntes porque veían. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Primera de Samuel 9:9. Vamos de corridito, ¿ok? Prometo avanzar. Cuando ese nombre se dejó de usar por los siervos de Dios, lo tomaron aquellos que predecían fuera de Dios. Es por esto que hoy se conoce por vidente a los adivinadores que ejercen sus habilidades a través de espíritus malos. No busquemos a los profetas como al adivino cristiano que me puede decir el futuro. Esto no es grato a los ojos de Dios. Él aborrece estas prácticas. Sé de hermanos que han llamado por teléfono al hermano que es usado en la profecía, decirle que ore a Dios para ver qué le dice el Señor sobre si se va a casar o no con tal hermana. Cuidado. Si tú no sabes que te vas a casar con ella, el vidente mucho menos. ¿Qué diferencia hay entre esta práctica cristiana y aquellos que consultan a divinos? ¿Qué diferencia hay? ¿Tú quieres saber si esa es la sierva de Dios? Métete con Dios. Si no cree igual que tú, si no vive igual que tú, no es de Dios. Aunque sea cristiano. Porque ¿qué le va a enseñar a sus hijos? ¿Qué se va a enseñar en el hogar? ¿Qué va a predominar en el hogar? Aún más allá, ¿qué va a suceder en el ministerio cuando los dos estén activos en el ministerio? Para Gigi Ávila ser el evangelista que él fue, necesitaba una esposa como la que tenía. Para yo ser el pastor que yo debo ser, tengo que tener una esposa sólida, fuerte, pero tierna al mismo tiempo. Mi esposa es fuerte, pero frágil al mismo tiempo. Dios no une
caprichos. Dios une propósitos. Amén. Tú ora a Dios y confía que Él te contestará de la forma que vea mejor para indicarte lo que debes hacer en todos los asuntos de la vida. Lo hará a través de la palabra, a través de un sueño, el consejo del pastor o de un profeta. Tú no te preocupes. Si Dios quiere decirte algo a través de un profeta, este será el que venga a ti a decírtelo y tú no a él. Si Dios quiere hablarte, tú no vas a buscar a Dios, Dios te va a buscar a ti. Amén. Así es. Los profetas no hablan como los adivinos, siendo tomados por un espíritu. Estos incluso cambian la voz cuando predicen. Los profetas no son poseídos por el Espíritu de Dios. Ellos reciben de una manera muy fuerte la palabra de Dios en su espíritu. Pero son libres totalmente, teniendo el espíritu sujeto a su propia voluntad. Por esto Pablo nos dice, 1 Corintios 14, 29 al 33. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado, eso yo lo leí ahorita, pero lo tengo que leer. Juzguen, y si algo fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno. Uno por uno. No todos a la misma vez. Es uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por esto el profeta puede esperar a que termine la predicación para dar la palabra profética y no tiene por qué interrumpir al predicador. Eso es desorden. Si Dios está usando al predicador para hablar de Dios, de parte de Dios, ¿cómo va a levantarse alguien? Así te dice Dios. Yes. Si así te dice Dios, mayor es este. Yes. Hoy en día se mueven por las iglesias muchos llamados profetas. Dan conferencias, profetizan a los hermanos, pero buscan lo suyo propio. Al enterarse por recoger ofrendas, se han convertido en asalariados que mueven los sentimientos en sus cultos, siendo estos en definitiva más sentimentales que espirituales. Sobre este asunto hablaremos en un capítulo más adelante. En las Escrituras se habla con más frecuencia de los falsos profetas que vendrán a confundir la iglesia. El falso profeta pudo empezar siendo un hombre usado por el Señor, pero que en algún momento fue seducido por la tentación de hablar palabras que Dios no le dio y comienza a hablar lo que viene al corazón para buscar lo suyo propio, no lo que es de Dios. Siempre que un profeta hablaba en los tiempos antiguos, dice, y vino palabra a mí de Jehová diciendo, y vino palabra a mí de Jehová diciendo, o el Espíritu Santo te dice así. Así te dice Jehová. Otra confusión que a veces se tiene es la de pensar que todo el que es ungido con el don de profecía es un profeta. No todo que tiene el don de profecía es un profeta. Uno es el don de profecía que se ejerce en la congregación local y otro es el ministerio de profeta que tiene una función en las distintas iglesias del mundo, como por ejemplo nos puede servir el caso del hermano que Dios lo usa para hablar con sus amigos y familiares del Señor,
y se convierten algunos. Ese hermano no podrá decir que tiene un ministerio de evangelista. No porque alguien es usado como evangelista significa que tiene el ministerio de evangelista. No porque alguien es usado en el don profético significa que es profeta. Amén. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Tuve que brincar, ¿verdad? Porque había mucho material. No quiero... Guarden sus corazones. No seamos orgullosos en nuestro propio entendimiento. Humillémonos a la presencia de Dios y dejemos que Él trabaje con nosotros. No Aleluya. nos dejemos engañar. Van a poder darle paso.